Hola, buenos días a todos. Primero de todo, agradecer la oportunidad de moderar esta mesa, agradecer a CAF y al foro esta oportunidad con estos grandes compañeros que ya hemos estado compartiendo pues ya una velada de ayer por la noche en el Museo de Vivanco, de vino. Nos están tratando excepcionalmente bien. O sea, cuando acabe esta jornada yo voy a intentar que me llamen para más, dicho así. Y una vez dicho esto, a ver, hasta el momento se han hablado de muchas cosas, se ha hablado de todos los temas de digitalización, de gestión, se está hablando mucho de la importancia del ciudadano y de poner a la persona en el centro de todas las estrategias digitales, de eficiencias en los servicios, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría que en este panel lo que hiciésemos fuese aterrizar. ¿Aterrizar dónde? Aterrizar en las ciudades. ¿Por qué? Porque según las previsiones de la ONU, prácticamente en el 2050 el 70% de la población vamos a estar viviendo en ciudades. Y en América Latina, ahora no recuerdo la cifra, pero no sé si es incluso superior. En América Latina tenemos grandes ciudades y una despoblación progresiva del campo, del territorio, con una atracción de las ciudades como lugar donde desarrollar talento, tener un lugar de trabajo, vivir, oportunidades de educación, etcétera, etcétera. Sin más, lo que haría ahora sería presentar a los panelistas. Primero, Alicia Richard, que es directora general de Digitales, la Asociación Española para la Digitalización. Alicia es una ejecutiva con más de 20 años de experiencia en el ámbito tecnológico, relaciones institucionales, regulación y consultoría de negocio. Actualmente es la directora general de Digitales, la nueva patronal tecnológica cuyo objetivo es liderar la digitalización en España. Representa los intereses de 39 empresas tecnológicas, operadoras de telecomunicaciones, consultoras y fabricantes de redes. Es ingeniero superior industrial, MBA de SADE y máster en finanzas corporativas por la Universidad Ramon Llull. Recién graduada. Trabajó como ingeniera, supongo, de procesos en el sector oil and gas a nivel internacional, con estancias en China, Europa y Estados Unidos. Y durante 7 años, como senior manager de Accenture, se especializó en industria, energía y telecomunicaciones. Entre 2012 y 2014 fue asesora ejecutiva de José Manuel Soria en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. Durante esta etapa fue elegida para liderar la estrategia digital a nivel europeo en Bruselas y el programa Industria 4.0 del Ministerio. Alicia tiene sustancial experiencia en el desarrollo de negocios en sectores regulados y en relaciones institucionales como miembro del Consejo de Administración de Redes, una entidad pública empresarial para el desarrollo de la economía digital. Adicionalmente, fue la directora de Relaciones Institucionales en Celnex Telecom durante su salida a bolsa y es miembro del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva de COE. También nos acompaña Daniel Carranza, que es de Uruguay, y es cofundador de Data Uruguay, organización de la sociedad civil que crea herramientas y hace activismo por los datos y gobierno abierto local y regionalmente a través de iniciativas como AbreLatam. Es consultor en herramientas y medios digitales para multilaterales, gobierno, sociedad civil y empresas, especializado en gobierno abierto y gobierno digital. Fellow de Gobierno Abierto de Organizaciones en los Estados Americanos, OEA. Y por último, tenemos a Mariola Terciano Martínez, que es directora de Innovación de Valoriza Medio Ambiente en SACIR Servicios. Con más de 15 años de experiencia en el sector de servicios urbanos, actualmente dirige el Departamento de Mejora, Optimización e Innovación de Valoriza Medio Ambiente. En él, desarrolla actividades de mejora continua y optimización tanto en los servicios urbanos como en plantas de tratamientos de residuos buscando la mayor eficiencia de cada uno. Además, gestiona proyectos de I+D+I con los que se resuelven problemas o se mejora la calidad del servicio prestado a las dos áreas antes mencionadas. Para empezar, a mí me gustaría que cada uno de ellos explicase un poco las actividades que hacen en sus respectivas organizaciones, o sea, a qué se dedica Digitales, a qué se dedica
Data Uruguay, a qué se dedica Valoriza de SACIR. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana, por tu presentación. Muchas gracias a la CAF por organizar esta jornada y a Vocento y al resto de patrocinadores por hacer que este encuentro sea una realidad. Vivimos en épocas convulsas, vivimos en cambios de época realmente. Se producen por dos efectos principalmente. La confluencia de nuevas tecnologías, como habéis comentado, que ya de por sí solas son disruptivas. La conectividad, la inteligencia artificial, la robótica, el IoT y el 5G en sí mismas ya en el pasado hubieran sido revoluciones total. A los humanos toda esta interacción, todas estas nuevas apariciones de tecnologías nos generan miedo, nos generan incomprensión y nos generan ansiedad. Y eso es lo que intentamos paliar en todas estas conferencias. Hacemos coaching para que nadie se ponga nervioso. Algunos se han quedado tan impactados que no han subido del café y ellos se lo pierden porque va a ser la charla más divertida de la jornada, si no ya lo verán. El segundo punto que caracteriza esta revolución tecnológica es la velocidad. Me gusta recordar que Felipe II tardó 36 días en enterarse de que habían ganado la batalla de Lepanto. ¿Os imagináis ahora de lo que nos enteramos en 36 días? Luego también me gusta hacer el paralelismo entre Bonaparte y el César de Roma, que durante un periodo de 18 siglos tardaban lo mismo en ir de París a Roma. ¿Y sabéis por qué eso era así? Porque no sucedió ninguna revolución industrial durante este periodo. Como vivimos en esta época tan convulsa, ¿no?, en el que el entorno es volátil, incierto, complejo y ambiguo, en esta eclosión de nuevas tecnologías que ya por sí mismas suponen un cambio de época, nace Digitales. Digitales es la patronal del sector tecnológico en España. Representa el interés, como comentaba Ana, de 44 empresas. Nuestra labor es trabajar y liderar la transformación digital de España real en 3 ejes. Pretendemos que las empresas se digitalicen porque entendemos que eso mejora la cuenta de resultados y mejora la productividad de nuestro país. Queremos que la sociedad vea el impacto positivo que tiene la tecnología en sus vidas, porque ya empiezan a salir mantras de que si los robots quitan el empleo, oiga, eso es una simplificación que los que somos tecnólogos sabemos que eso es absolutamente falso. Y por último, queremos que las administraciones públicas legislen y regulen con criterios del siglo XXI. No queremos que la administración se quede anclada en el siglo XX y hoy en día estamos viendo nuevas tasas que se implantan en España a los servicios digitales que penalizan totalmente la innovación, que suponen dobles imposiciones y que eso al final pues, no sirve pues, para atraer inversiones a nuestro país, que es de lo que se trata y que no se quede atrás en la digitalización. Por favor. Bueno, desde Data Uruguay lo que hacemos es, primera cosa, ser parte de la sociedad civil, que es un gran honor ser, creo que el único hasta ahora para hablar de ese sector. Y creamos herramientas, hacemos activismo y generamos comunidad alrededor de temas que, por lo menos desde nuestro punto de vista, son absolutamente claves si queremos tener una digitalización que sea realmente para todos, inclusiva y que beneficie a todos, que son el gobierno abierto, los datos abiertos, la transparencia, el acceso a la información, etc. Nuestro rol es justamente tomar todas estas cosas que se vienen hablando, los beneficios que trae la tecnología, la digitalización, etc., y tratar de llevarlos a más personas y que sirvan como herramienta para potenciar gobiernos más abiertos, ciudadanos más participativos, que influyan en las decisiones y que básicamente tengan más control sobre el rumbo de sus vidas. Después contaremos algún ejemplo de cómo lo hacemos, porque sé que esta parte todavía no están entendiendo lo que yo hago, es parte del problema. Pero creemos fundamentalmente que hay que democratizar todo este tipo de herramientas que son muy poderosas, pero para que tengan un verdadero impacto tienen que ir más allá de que la puedan usar los gobiernos y las empresas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por hacernos partícipes de este foro tan interesante. Gracias a patrocinadores y a organizadores, porque la verdad es que nos llevamos una grata impresión.
esta participación. Me gustaría explicar, y me dan la oportunidad, ¿no?, de decir a qué nos dedicamos y qué rol jugamos en las ciudades. SACIR se dedica a una gran variedad de servicios, pero tiene un área dedicada a los servicios urbanos, en el área de Valoriza Medio Ambiente. Desarrollamos una actividad más alejada de las ciudades, que es el tratamiento de los residuos, con gran importancia también en las ciudades. Y luego nos dedicamos fundamentalmente a prestar servicios urbanos en las líneas de limpieza viaria y recogida de residuos, en las áreas de movilidad, mantenimiento de infraestructuras, mantenimiento de las zonas verdes, muy importante para las ciudades. Nosotros, al final, lo que intentamos es proveer a las ciudades de soluciones con valor, soluciones sostenibles. Entonces, cuando nos acercamos a una ciudad, intentamos entender cuáles son los retos que les preocupan. Y los retos son muy complicados. Nos enfrentamos ahora mismo a unos retos en sostenibilidad muy exigentes. Retos en energía, retos en clima, en movilidad. Y entendemos que cada uno de los servicios, cada una de las soluciones que vamos a ofrecer a esa ciudad tiene que ser sostenible, porque de otro modo la progresión y la evolución de esa ciudad no va a ser luego competitiva. ¿Cómo integramos nuestra experiencia? Que tiene un valor incalculable. Estamos presentes en más de 500 municipios. Atendemos a más de 6 millones de habitantes en limpieza viaria y recogida, por ejemplo. Esa experiencia tiene que formar parte de la solución. Y las herramientas TIC, que es lo que hoy nos reúne, es una herramienta más que tiene que ayudar a dar con la mejor de las soluciones sostenibles para la ciudad. Y nosotros, desde SACIR, desde Valoriza Medio Ambiente, rodeamos todas las soluciones de la estrategia que hemos implementado en la propia compañía, que también ha sufrido a su vez una revolución, ¿no? Tenemos un sistema de Open Innovation, innovación abierta. Creemos que las soluciones para las ciudades ahora son muy complejas, solos no podemos hacerlo, y creemos que las mejores soluciones van a venir desde la colaboración de todos los partners del ecosistema. Tenemos programas abiertos para startups, que son siempre bienvenidas en la compañía. Integramos soluciones de otros en nuestras propias soluciones para hacerlas más robustas. Y encantados de hablar con todo aquel que tenga algo que aportar en la cadena de valor. Se ha dicho aquí por otros ponentes, ¿no? Cambia todo muy rápido, va a velocidad no aritmética, sino geométrica, ¿no? Y somos incapaces de hacerlo solos, porque es tanta la información que procesarlos solos es imposible. No vamos a llegar a tiempo. Creemos que es fundamental que colaboremos todos los agentes, las startups, las universidades, los centros de investigación, pymes, por supuesto, los organismos públicos y las empresas privadas, que tenemos una trayectoria de trabajo y de experiencia que sin duda va a sumar a la solución siempre sostenible. Y por sostenible sí me gustaría puntualizar, ¿no?, que siempre parece que recordamos sostenibilidad con medio ambiente. Sí, es medio ambiente, es economía y es la parte social. Y ese equilibrio donde confluyen las tres es lo que al final nos da las mejores soluciones. Absolutamente de acuerdo. Entonces, en este ecosistema ciudad en el que tenemos sobre un territorio empresas, administraciones públicas, ciudadanía, organizaciones, y queremos poner la tecnología y los servicios digitales al servicio del ciudadano para que realmente el ciudadano no deje de ser un dato y sea parte contratante, como dirían los hermanos Marx, de todo este ecosistema. Desde vuestra experiencia, ¿podríais poner ejemplos desde la gestión ambiental o de residuos, o desde temas de movilidad, o desde temas de organización de la sociedad civil? Cada uno podéis poner algún ejemplo de cómo se aterriza, todo lo que hemos estado hablando esta mañana de digitalización. Sí. Bueno, pues podemos dibujar, si quieres, cuáles serían esos pasos, ¿no?, para ser una ciudad plenamente digital, ¿no? El primer paso sería tener al CEO de la ciudad, que es el alcalde de la ciudad, convencido de que esa transformación digital, bueno, que se lo crea, porque ya sabéis que todas las organizaciones, al final, el que más manda es el que impregna esa cultura hacia abajo, ¿no? Y ese alcalde, pues
o ese CEO, perdón, pues es que me venía a la cabeza Mariano Rajoy cuando decía es el alcalde que no sé qué, ¿os acordáis? ¿No? Pues me he visto un poco así, se me ha ido la cabeza, perdonad. La parte de la cultura, ¿no? Pues es muy importante, ¿no? Promover valores de colaboración, de meritocracia, de confianza, de crecimiento y de mercado. O sea, es que el alcalde tiene que entender esas variables y tiene que estar alineado con esas variables. Es verdad que el ciudadano es muy importante y debe estar en el centro, y es otro de los pilares de esta estrategia, pero también tiene que pensar en esta cultura, ¿no? Que el ciudadano esté en el centro, pues ya sabemos que cada vez más las personas somos más exigentes, somos clientes más exigentes y, por ejemplo, pues en los buscadores de Internet pues se han multiplicado por 2 las búsquedas de envío en el mismo día, o se han multiplicado por 3 las búsquedas de abierto ahora, o se ha multiplicado o sea, las búsquedas de viajar esta noche han aumentado el 150%, ¿no? O sea, imaginaros ya el nivel de exigencia que nosotros estamos reclamando a los servicios que nos rodean, ¿no? Y eso es porque somos muy ambiciosos. Y en esa estrategia transformadora que habría que definir y que son las claves de que deben armar una ciudad, pues esa estrategia debe ser ambiciosa, debe integrar a todas las áreas del ayuntamiento, o sea, no vale lo de tener la Consejería de Nuevas Tecnologías con un director de telecomunicaciones por allí abandonado en un rincón, o sea, eso tiene que depender directamente del alcalde y ser un tema absolutamente transversal. Debe ser ágil, la administración es lenta, no podemos más, ¿no? El ciudadano se aburre de la lentitud de los servicios públicos, ¿no? Y lo que cuesta tramitar proyectos o pedir licencias, ¿no? O sea, en un mundo así es que esto no cabe, o sea, hay que ir mucho más rápido, ¿no? Y sobre todo hay que plantear tecnología que resuelva problemas reales de la ciudad. Está muy bien lo de tener tecnologías, hablar de unas y de otras, pero lo que es realmente relevante es que esas tecnologías resuelvan un problema real de esa ciudadanía. Y por último, pues revisar el modelo de plataforma de esa ciudad, ¿no? Ya sabéis que todos los negocios ya antes, en el pasado, pues estaban las empresas que tenían sus propios clientes y hoy se unen diferentes servicios para atender a ese grupo de clientes, que es lo que se conoce como el modelo de plataformas. Pues eso también hay que desarrollarlo en el ayuntamiento. El ayuntamiento debe desarrollar su estrategia pensando en que tiene unos ciudadanos que les tiene que dotar de unos servicios públicos y tiene que llegar y tiene que formalizar o aterrizar acuerdos de, bueno, pues en algunos casos será de colaboración público-privada, en otros casos serán servicios públicos y en otros casos será gestión 100% privada, cómo aterrizar esos servicios a la ciudad. Bien, desde el lado de los datos abiertos y el gobierno abierto, creo que el punto clave, y que lo tocaste tú, es que no lo podemos hacer solos. Sin duda, hoy existe muchísima tecnología en las ciudades aplicada, sensorización, Internet de las cosas, y la lisa y llana y vieja y querida recolección de información que se hace desde hace cientos de años y que no es exactamente nueva. Pero el tema es que toda esa información tiene un valor potencial que no se explota completamente. Especialmente cuando lo recolectamos en forma masiva, las ciudades no pueden explotar todo ese potencial por sí mismas, ni saben necesariamente cuál es ese potencial. Y creo que ese es uno de los puntos clave. Cuando trabajamos en una lógica de gobierno abierto, o en particular el tema de datos abiertos, lo que se hace es publicar esa información, que un detalle no menor es que la que recogen las ciudades es de propiedad de la ciudadanía, porque el gobierno somos todos y eso nos pertenece, tenemos derecho de acceso a la información y cosas por el estilo. Eso abre posibilidades para valorizarla y para hacer usos originales y creativos. Antes de ejemplos propios, creo que el caso tradicional de este tipo de cosas es el del transporte público. Piensen, no sé exactamente en Logroño, si por ejemplo hoy tienen información de GPS en tiempo real del transporte público, pero ese es el tipo de cosas que son absolutamente transformadoras para la vida de la gente. Poder dejar de ir a una parada de autobús simplemente a esperar que pase y cambiar por ver dónde está y elegir cuándo ir. Piensen en los horarios del tren con la certeza de que saben qué va a pasar, en tener información de, por ejemplo, si hay una detención, de que se canceló un vuelo, como nos pasó a algunos de los que vinimos acá, y saberlo en tiempo real.
cómo cambia eso su relación con las cosas que quieren hacer. Traigo este ejemplo del transporte público porque es usualmente el primer dataset que publican las ciudades y el primero que se consume rápidamente por sector privado, sector público propiamente y también sociedad civil. Pero algunos ejemplos más interesantes, y ya entrando en el tipo de cosas que hacemos nosotros, es que con esos datos podemos ayudar a mejorar la vida de las personas de distintas maneras. Generar valor económico también está perfecto, pero desde nuestro punto de vista lo que nosotros hacemos, sin invalidar absolutamente más nada, es tratar de mejorar la vida de las personas. Uno de los casos más exitosos que nosotros tenemos se llama atuservicio.uy, que es una plataforma que lo que permite hacer es consultar más de 300 indicadores de performance individuales de absolutamente todos los prestadores de salud de Uruguay. Eso significa que información que existía en el Ministerio desde hacía decenas de años, porque como ente rector el Ministerio de Salud Pública tenía esa información, primero la publicaron en formato crudo, digamos, intentando que la población se apropiara de ella, y después de 4 años lo que habían logrado era 500 descargas de esa información. O sea, no lograron que la gente realmente tomara decisiones de a qué prestador de salud elegían en base a datos, a pesar de que esos datos existían y además estaban disponibles. No lo podían hacer solos. Lo que terminó pasando es que nosotros usamos esos datos para hacer una primera versión muy mala, confieso, de la herramienta, para tratar de hacer un ranking, que después descubrimos que era una muy mala idea, de prestadores de salud, y terminamos colaborando, trabajando juntos, co-creando una herramienta que nos hizo salir de esas 500 descargas a, creo que ya vamos más de 200.000 personas que consultan la herramienta. Eso es particularmente de impacto para quienes tienen menos información además. Y esto es otra cosa que es muy importante. La tecnología, cuando vamos a cosas como la fibra óptica, el 5G, etc., por lo general los primeros beneficiarios solemos ser los que ya somos más afortunados, los que vivimos en lugares que tienen acceso a la tecnología y nos podemos actualizar. Sin embargo, este tipo de herramientas nos ayudan a veces a cerrar ese tipo de brechas. Y un caso que lo contaba justamente ayer, que descubrimos, ni siquiera era parte del plan, es que en Uruguay uno de los usuarios más queridos de la plataforma son los migrantes. Personas que además de que no tenían información sobre los servicios de salud en general, tampoco tenían referentes, familia, amigos en el lugar que te pudieran ayudar a tomar esa decisión. Y eso es básicamente lo que nosotros queremos lograr, convertir ese valor potencial de los datos en valor para la vida de las personas a través de la tecnología, pero es solo una herramienta la tecnología, no es el fin que perseguimos. Bueno, nos pedías casos de uso, ¿no? Casos de éxito. Tenemos muchos porque nos dedicamos precisamente a eso, ¿no? A aterrizar la tecnología directamente en los servicios que prestamos. Yo destacaría uno por encima de todos porque es el más completo, ¿no? Que es la plataforma Smart City de Guadalajara, con el partner tecnológico de Telefónica. Va en la línea, ¿no? De lo que comentaba antes Alicia. Es una decisión de quien manda en cómo se organiza una ciudad, qué quiero para mi ciudad, qué estrategia a futuro. Y fue una apuesta arriesgada, porque el día que haces la inversión de la plataforma, pues todavía no tienes réditos de esa inversión. Y la tecnología que aplicamos tiene que producir, o sea, tiene que hacer que los servicios sean más eficientes, porque si no, la ecuación no sale. Nosotros en segunda derivada nos integramos con un vertical también inteligente, limpieza viaria y recogida de residuos. Y no pusimos sensores por poner. Pusimos sensores en aquellos contenedores para ver qué nivel de llevado tenían y no levantar aire y poder modificar la ruta online. O sea, hay cantidad de tecnología que está haciendo que los servicios sean más eficientes. Es decir, que empleemos los mínimos recursos para obtener los objetivos. Y los objetivos no es solo recoger residuos. En este caso, el objetivo es contaminar lo mínimo, no hacer ruido, usar el vehículo lo mínimo para que el mantenimiento a su vez sea mínimo. Es decir, que la visión es muy global. Y la tecnología yo creo que nos está ofreciendo una oportunidad única. Yo estoy viendo cosas estupendas en posicionamiento, en datos, que te permite ofrecer soluciones distintas. Y también lo comentaba la presidenta Dispasaz esta mañana. Creo que es importante que no esperemos y mantengamos los puestos y que no tengamos miedo a que eso sea como fue antes. O sea, las personas que trabajan en el servicio de limpieza viaria y recogida seguirán haciéndolo, pero harán otras labores.
y tendremos una ciudad mejor para todos, pero de una manera más eficiente. Ese es uno de los ejemplos. Tengo más, o sea que si quieres cuento otras aplicaciones. Lo digo por barrer otros servicios urbanos que son muy interesantes, ¿no? Nos dedicamos también a la movilidad. Gestionamos, por ejemplo, el servicio de estacionamiento regulado en Madrid, que está sufriendo ahora un revulsivo, ¿no? En cuanto a estrategia, muy interesante, con toda su área ahí de prioridad, ¿no? La tecnología nos ha permitido, por ejemplo, implementar un vehículo que es capaz, a velocidad de vehículo, de recoger todas las matrículas, las lee perfectamente, conecta con la base de datos y sé si esa persona ha pagado o no. Pues yo creo que es más interesante que la persona que antes se dedicaba a recorrer las calles e ir viendo si la matrícula está o no está, pues se dedique a estudiar dónde se producen más, menos infracciones, cómo puedo diseñar sistemas de guiado, cómo puedo, o sea, mejorar al final cómo vive cada ciudadano la experiencia de movilidad en su ciudad. Y es que hay que ir hacia ahí. Nosotros no tenemos otro camino, porque si no, nuestra competencia pues lo va a hacer. O sea que ese es un ejemplo muy interesante. Y luego, conectando con el ciudadano, ahora mismo hay aplicaciones en las que el ciudadano, por ejemplo, el mantenimiento de infraestructuras, a mí me lanza una incidencia y me dice que en la calle tal pasa cual. Y yo lo tengo registrado en la plataforma y tengo 2 horas para responder esa incidencia. Me está modificando la planificación previa que la puedo comparar con la que realmente estoy implementando. Pero es más, ese jefe de ciudad puede medir cómo de bien o de mal está percibiendo el ciudadano un servicio que está diseñado para él, que está pagando él. O sea, que tenemos herramientas también para medir, para modificar y sigo diciendo, yo soy optimista y creo que esto está cambiando las reglas del juego, pero para bien y para darnos oportunidades de mejorar. Bueno, un último ejemplo también muy interesante, por no dejar las zonas verdes fuera, porque son muy importantes para la ciudad. Vamos a desplegar, por ejemplo, un servicio que contempla en el arbolado viario de Madrid un mantenimiento preventivo y predictivo. Tenemos una base de datos, sacamos ya valor a esos datos, sabemos dónde están esos árboles, podemos con distinta tecnología tomar foto por color, hablabais de inteligencia artificial, es que ya se está implementando. Soy capaz de detectar enfermedades, soy capaz de predecir qué árboles tienen riesgo, cuáles no, actuar no sobre todos, sino sobre los que realmente alcanzan un porcentaje crítico. Eso es una realidad, no es ciencia ficción. Es una realidad que ya estamos presentando en los ayuntamientos. Yo hablaba antes, Alicia, ¿no?, de que luego va a hablar ella de legislación. Me encanta porque a veces es la legislación la que nos permite ir más allá por las reglas del juego que marcan los pliegos. Los pliegos al final te dicen qué líneas rojas no puedes sobrepasar y a veces podrías ofrecer mejores soluciones de las que te permiten las reglas del juego. En este sentido, me gustaría plantearos tanto desde el punto de vista del alcalde como CEO me ha gustado mucho lo del alcalde como CEO de la ciudad, cómo hacer datos abiertos que realmente sean útiles para la ciudadanía y que los pueda utilizar, cómo en esta gestión ambiental, sostenible, eficiente de unos servicios públicos básicos que tenemos en todas nuestras ciudades, ¿cuáles serían para vosotros, según vuestra experiencia, los factores de éxito y aquellos factores que ponen en riesgo o que plantean dificultades? Antes comentabas temas de regulación, hemos comentado antes temas de seguridad, por ejemplo. Os pongo un par de ejemplos que ya han ido saliendo a lo largo de la jornada. Sí, tanto factores de éxito como aquellos que pueden hacer que las cosas no salgan del todo bien o tal y como esperábamos, ¿no? Bueno, en mi caso y bajo mi percepción, vuelvo a insistir que la actitud del alcalde es clave. O sea, si el alcalde ha puesto el foco en transformar digitalmente su ciudad, lo va a conseguir. Eso para mí es súper claro y súper relevante. En el segundo aspecto, vinculado a este tema de actitud, es que la regulación es un impedimento en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, lo que hay que ser en estos momentos en los que estamos viviendo estos cambios es ser muy líquido, ¿no?, como dicen los cursis ahora, ¿no?, muy ágil, ¿no?, y no hay que poner barreras ya
desde antes que nazca una tecnología, no puedes empezar a legislar porque tú no sabes cuál va a ser el recorrido que va a tener esa tecnología y qué retos sí y qué dificultades va a encontrar. Entonces, si tú ya empiezas legislando y regulando estos nuevos servicios, pues estás impidiendo que la innovación fluya, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave en regulación? Pues en este momento en el que nos encontramos es muy importante eliminar barreras, favorecer que sean las empresas las que lideren esta revolución digital, porque son las que tienen el conocimiento, son las que tienen las herramientas y son las que pueden llevar a materializar esto. Eliminar barreras, conseguir realmente la unidad de mercado, no solo de España, de Europa, de Latinoamérica. O sea, lo que no puede ser es que en cada distrito, en cada entidad local o en cada provincia haya nuevas reglas de juego en las que las empresas tengamos que estar atentos a qué es lo que pasa aquí, cuando en realidad las necesidades de los ciudadanos siempre suelen ser muy parecidas, ¿no? Desde la historia, ¿no? Bueno, eso es uno de los temas. Y lo que es clave también es que las ciudades tienen que tener seguridad jurídica, bueno, la regulación y los países en general, para favorecer la llegada de inversores. La inversión es necesaria. Nos enfrentamos a unos cambios tecnológicos. El 5G, por ejemplo, a los operadores de telecomunicaciones solo en España va a representar una inversión pues, en total de no sé cuántos años de 20.000 millones de euros. Claro, ese esfuerzo inversor es espectacular para que encima luego tases más, pongas más impuestos, ¿no? Y encima les pongas trabas a la hora de desplegar sus redes de fibra óptica o sus emplazamientos de 5G. Entonces, esto es contradictorio, ¿no? Entonces, es muy importante tener una regulación smart, o lean, o ágil, o lo más adecuada posible. Pongo el ejemplo de dos ayuntamientos en España, el de Madrid, ¿no? Liderado por Manuela Carmena. Madrid se ha convertido en un banco de pruebas de movilidad urbana. En estos momentos conviven, pues, aparte de Uber y Cabify, compiten 3 o 4 empresas de car sharing, 2 o 3 empresas de motos eléctricas, también de car sharing, 3 empresas de bicicletas en la ciudad, distintas, pues hay bicicletas eléctricas, bueno, también bicicletas que se comparten, y de patinetes. Y ya ahora, ¿cuál es lo primero que van a hacer? ¿Qué va a hacer el ayuntamiento nada más ahora corriendo? Regular el patinete. Mira que es divertido esto de ir en patinete eléctrico, ¿no? Además, pues oye, pues bueno, pues lo lógico del sentido común en el civismo no hace pues, que no vayas por la acera o que vayas por un carril sin molestar a nadie, pero eso no hace falta regular o sacar una ordenanza, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se ha desarrollado todo esto en Madrid? Porque Carmena ha sido flexible y ha decidido. O sea, y la gracia por la cual se han implantado estos modelos de movilidad, en concreto el car sharing, es porque le ha parecido bien que los coches eléctricos no pagaran, ¿cómo le has llamado? El servicio de estacionamiento, o sea, la zona azul y la zona verde. Vaya. Y eso ha permitido que se desarrollaran esos modelos. En cambio, Ada Colau, en Barcelona, se ha empeñado en que, que los coches de car sharing, aunque fueran eléctricos, tenían que pagar la zona azul y la zona verde. ¿Qué ha pasado? Que en Barcelona no se ha desarrollado ninguna plataforma de movilidad. Y hoy salía en el periódico un titular, me ha parecido leer, que Barcelona está a 3 años de Madrid en temas de movilidad. Entonces, imaginaros... Muy bien. Imaginaros cómo afecta realmente la regulación y la actitud del alcalde. O sea, es primordial. Y además en este caso en concreto que os cuento de Ada Colau y de Manuela Carmena, es que además las dos son del mismo partido político. O sea, que no es que sean de ideologías distintas. O sea, es que dentro de un mismo partido político conviven dos realidades, ¿no? Una, si quieres, una apertura mental, ¿no? Y una, pues si queréis, un poco más de estar encima de regular y de estas cosas que al final llevan a poco. Bien, desde mi lado, digamos, de mi área de trabajo, nuevamente, gobierno abierto, datos abiertos, etcétera, creo que lo fundamental es un verdadero compromiso con la cultura de la colaboración. Lamentablemente estos temas están de moda y eso significa que hay bastante simulación. Hay unos cuantos gobiernos nacionales y locales que lo que hacen es decir que son abiertos, o publicar datasets o lo que sea,
que no necesariamente lo son. Es muy fácil, por ejemplo, tratar de adaptarse a lo que mide un índice y tratar de subir puestos en eso. Es muy fácil usar la palabra transparencia en todos los discursos. Lo difícil es ser verdaderamente abierto, sentarse a dialogar, escuchar y co-crear de verdad. Eso me parece que es el factor más importante de todos, porque es un tema actitudinal sin el cual no se puede avanzar por absolutamente ningún otro lado. Y en segundo lugar, creo que tiene que ver con la priorización. La primera tendencia de apertura de datos, que tuvo mucha influencia sobre todo por la política de datos abiertos del gobierno de Estados Unidos, fue lo que se llamó datos abiertos por defecto, que por lo menos en su primer incepción era publiquemos todo lo que tengamos, sin filtro, bajo una premisa que suena súper razonable, que es no sabemos cuál es el valor que le va a encontrar la gente a los datos, pongamos todo, ya veremos cuáles se usan, cuáles no. Eso está bien, y si uno tiene el presupuesto y el tiempo y los recursos para hacerlo, está fantástico, pero lo que ha pasado después de unos cuantos años de trabajo es que no es exactamente el modelo más eficiente. Y el gobierno de Canadá, por ejemplo, que siguió esa política de forma bastante parecida, y el de Inglaterra, una de las cosas que han hecho es no publicar menos por ocultar o por retasear información, sino ser más estratégicos con hacer inversiones en los lugares donde se sabe que hay un uso, una revalorización de eso. Ahora, ¿cómo sabes cuál es? Nuevamente, colaborando, dialogando, priorizando en base a tener contacto con los usuarios, con las empresas, con el sector público también que reutiliza datos abiertos. Esto no solamente lo usa gente fuera del gobierno, con la sociedad civil, por supuesto, para entender cuáles son. Y hacer todo ese proceso de publicación por defecto más eficiente, yendo a lo más profundo, de hecho, en que los propios sistemas que armemos ya tengan incluida esa publicación como parte del sistema. Uno de los grandes retos, por ejemplo, en la contratación de soluciones tecnológicas es si, así como hablaban en el panel anterior de la seguridad por defecto, si tiene la apertura por defecto. Si nosotros queremos publicar los datos, y esto tiene que ver también con las licitaciones y cómo se hacen los pliegos, ¿no? Si nosotros queremos tener una ciudad realmente inteligente, por lo menos mi definición de ciudad inteligente tiene que incluir la transparencia, la apertura y la colaboración. Si no, es una ciudad tecnológica, pero no es verdaderamente inteligente, a mi gusto. Si nosotros estamos comprando sistemas para, por ejemplo, seguir el transporte público, que era otro de los que hablábamos antes, y dentro de esos pliegos le estamos dando la potestad a la empresa de controlar los datos y nada más, entonces ese gobierno no va a poder abrir esos datos, y otros no vamos a poder explotar el valor de esos datos. Entonces, creo que ahí también es uno de los desafíos más interesantes. Tú hablabas de la regulación de cara a las empresas, yo creo que también es los derechos de los ciudadanos sobre los datos, sobre las ciudades en sí mismas y cómo las usamos, que también tiene que estar dentro, digamos, de la discusión. Preguntas por las barreras, ¿no? Yo creo que en el caso de SACIR, Valoriza Medio Ambiente, que estamos muy al final ya de la cadena, ¿no? Para mí es muy interesante cuando nos encontramos con un pliego abierto, con un pliego que mide por indicadores, que mide por resultados, que deja libertad para implementar tecnología, con un pliego que integra también los retos de los que hablábamos como ciudad, retos de sostenibilidad, retos de eficiencia energética, retos de energías renovables. Eso es futuro y eso es estrategia. Y si en cada una de los servicios, ¿no?, que he de desarrollar en una ciudad implemento eso, la tecnología va a ser sí o sí, porque no hay otra manera. Entonces yo creo que es fundamental dedicarle un tiempo a las reglas del juego que van a condicionar servicios que luego se implementan 4 o 5 años en las ciudades. No digo que sea fácil, ¿no?, pero que para nosotros yo creo que eso ha sido... yo he leído muchísimos pliegos, ¿no?, llevo muchos años en el sector y muchas veces harías otras cosas, pero no puedes. Y ahora os voy a plantear la pregunta del millón, que es, estamos hablando pues, de la tecnología, de hacer ciudades donde hay una mejor calidad de vida, donde los ciudadanos vivan mejor y demás. ¿Cuál es la parte de deberes que tiene el ciudadano? Es decir, ¿qué capacidades, qué habilidades, qué tipo de ciudadanía necesita una ciudad inteligente para realmente ser inteligente? Pues
Ya os he dicho que era la del millón. Pues no sé si es la del millón, pero yo creo que los ciudadanos tenemos que ser personas responsables, cívicos, que a veces la cultura cívica pues no se trabaja tanto, ¿no? Y sobre todo pues, personas con inquietud y con interés y aprender a formarnos en tecnología y que no nos dé miedo, ¿no? En España, pues como tuvimos un siglo XIX muy convulso, ¿no? Pues, hemos sufrido el periodo de Ilustración durante la transición a la democracia y es ahora cuando pues hay más afinidad por acercarse a carreras de tecnología, ¿no? Antes pues, no se veía tanto, o sea, como hemos sufrido el proceso de Ilustración mucho más tarde, pues hace que no hayamos sentido esa necesidad de estudiar ciencias y creo que es muy importante ahora pues, promover esas carreras a los niños y que la tecnología esté presente en sus vidas y que, como decía antes, en el caso de los ayuntamientos que no tengan al director general de telecomunicaciones aislados, es muy importante que la tecnología no esté aislada en una asignatura, sino que tiene que ser transversal a todas las materias educativas. Desde mi punto de vista, creo que el ciudadano lo que tiene que hacer es exigir que se respeten sus derechos. Y no necesariamente tiene que saber las especificidades técnicas o tecnológicas. Se habló en los paneles anteriores bastante, por ejemplo, de la educación y la importancia de que los ciudadanos sepan más sobre tecnología y la necesidad de tener más ingenieros e ingenieras. Por supuesto necesitamos más ingenieras especialmente, pero no estoy de acuerdo del todo con esa idea, porque creo que le estamos pidiendo a los imprenteros que haya más libros. Y lo que necesitamos es más escritores. ¿Ok? Necesitamos que la ciudadanía, las personas de todos los ámbitos de la vida, lo que hagan es poder utilizar las herramientas tecnológicas para generar valor en lo que sea que hagan. No me importa si son un herrero o un cerrajero o Steve Jobs o lo que sea. Y eso no es con más ingenieros, creo yo. Los vamos a necesitar, van a trabajar un montón y van a seguir forrándose de dinero durante muchos años porque hay mucha demanda. Y es una gran carrera si lo que quieren hacer es dinero, pero tenemos que poder dialogar con esas personas para construir mejores servicios. Y si quieren, miren, por ejemplo, la revolución de la usabilidad en la web o en el software. El software diseñado por ingenieros que hacen los botoncitos y los dibujos, por lo general, no es muy feliz ni muy fácil de usar. Hay otras capacidades de otras personas que se han insertado en eso para mejorarlo. En las ciudades pasa lo mismo. Si nos vamos estrictamente a las soluciones técnicas y no pensamos desde el lado humano de cómo se usan, por lo general terminamos con paquetes de software y con datos que no se terminan de usar del todo. Es un tema de complementariedad. Volvemos a, no lo podemos hacer solos. Necesitamos todos poder explotar eso. Y eso tiene mucho que ver también con exigir nuestros derechos. Si nuestros datos, por ejemplo, van a ser usados por las ciudades, por las grandes corporaciones internacionales, nacionales o donde sea, y nosotros no tenemos absolutamente ningún control sobre eso, eso es algo que no está en nuestras manos, no es nuestra responsabilidad las cosas que pasan. Por ejemplo, el último hackeo a Facebook, con 30 millones de cuentas, si mal no recuerdo, que fueron accedidas, y que eso permitió, por lo menos en teoría, que con el token de acceso, no importa un tema técnico, también accedieran a otros servicios que están conectados. No es responsabilidad de los usuarios por qué contraseña usaron, porque no importa la contraseña que hayan usado, esa información la accedían igual. Y de hecho no importaba cómo estaba escrita la contraseña, por esa conexión podían acceder a otros servicios que asociaras a Facebook. Eso es responsabilidad de quienes desarrollan esas tecnologías, de tener la seguridad por defecto, la apertura por defecto y también la usabilidad por defecto. Nosotros como ciudadanos, sobre todo en nuestra relación con los gobiernos y las ciudades, creo que esa es otra de las cosas importantísimas. He visto proyectos de digitalización, por ejemplo, digitalización de trámites, donde perfecto, no hay que ir a la ventanilla, lo hacemos online, pero la complejidad y las tonterías siguen estando ahí. Y eso no tiene absolutamente ningún sentido. Eso es solamente tecnooptimismo aplicado. Si no mejoramos los procesos, si no entendemos cuáles son las demandas, porque le preguntamos a las personas, porque las incorporamos, hay mucha metodología, pensamiento de diseño, encuestas, foros, no importa. Al final no estamos mejorando los servicios, sino que solamente estamos cambiando de una cuestión técnica a otra cuestión técnica, de una burocracia a otra burocracia. Y última, para cerrar esta idea, en el nivel más profundo también de esos derechos y desde lo público, creo que también es importante, y me olvidaba de mencionarlo en nuestro caso,
nosotros trabajamos todo bajo no solamente datos abiertos, sino código abierto, software libre, etcétera, que significa que todo lo que desarrollamos a su vez puede ser reimplementado por otras personas, revisado y reutilizado. Creo que también eso es uno de los factores importantes, sobre todo cuando es el sector público quien financia el desarrollo, no que está comprando un paquete cerrado, sino que está financiando un desarrollo nuevo. Ese valor nos pertenece a todos los ciudadanos. Si nuestro gobierno paga por hacer algo, eso nos tiene que pertenecer a todos. Y también por nuestra seguridad. El caso arquetípico es el del voto electrónico, donde si el proceso de voto que tenemos hoy en día es complejo, pero durante cientos de años nos ha dado certezas sobre los resultados electorales. Si eso lo metemos en una caja negra, que solo un puñado de personas saben lo que está pasando, estamos perdiendo parte de nuestra soberanía, de nuestro control, digamos, sobre quienes nos gobiernan. ¿Qué le pedimos al ciudadano, no? Yo coincido totalmente con Alicia. Responsabilidad, porque formas parte de esa ciudad. Eso sí, hay que informarle, pero sobre todo responsabilidad en cada una de las acciones que hace en su ciudad. Yo, que además vengo del sector de los residuos, pues veo muchos comportamientos incívicos en el reciclaje, por ejemplo. Igual hay que hacer un estudio de si falta más comunicación, si el ciudadano ha terminado de entender los mecanismos, pero tenemos que ser responsables en la ciudad en la que vivimos, fundamentalmente. Me parece que hay una pregunta del público. ¿Hay preguntas del público? Sí, antes. Sí, sí, por favor. Sí. ¿Tenemos un micro? Porque me han avisado que quedaban 10 minutos. O sea, si hay alguna pregunta del público y si queréis hacer unas últimas consideraciones. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Evi, arquitecto. No sabía si atreverme a hacer la pregunta porque ya es bastante complejo. Pero me interesa algo que ha dicho Alicia. Yo soy de Madrid, pero llevo 7 años en Logroño. Y el otro día bajé a Madrid y me sorprendió. Me sorprendió por ese uso de la calle que es un espacio compartido. Y yo creo que detrás de todo eso quería poner aquí sobre la mesa lo que era, o lo que venía siendo tener y no usar, frente a no tener y usar. Exacto. Creo que detrás de todo eso, y detrás de la tecnología, está esa cualidad de compartir, no tener y usar, ¿no? Sí, bueno, eso es una tendencia, sobre todo, que se observa en los millennials, ¿no? Y que yo creo que tiene todo el sentido. Nuestro coche particular solamente lo utilizamos el 4% del tiempo. Imagínate qué hacemos con el 96% del tiempo restante, ¿no? Entonces, pues el principio de la economía colaborativa, que es esa compartición, pues creo que es muy interesante. Y creo que cada vez más lo vamos a ir viendo en nuevos negocios. Todo evoluciona hacia lo que sea, el X o el objeto que sea, as a service. Recientemente, las lavadoras Miele lanzaron un proyecto que me llamó muchísimo la atención, que es que las lavadoras también, ¿cuánto utilizas la lavadora en tu casa, no? Pues probablemente la mayor parte del tiempo está parada. Pues ¿por qué no montar un servicio que te vengan a recoger la ropa y te la devuelvan limpia? Pues eso es lo que hace Miele, ¿no? Entonces, ¿qué gana Miele con eso? Pues es el modelo de plataformas que decía, ¿no? Pues conoce cuáles son el uso que le das tú a esa máquina. Cuando sabe que cuando pones tú la máquina te puede vender también un servicio de electricidad. Entonces, empieza a crecer esa plataforma de negocios, ¿no? Si antes las lavadoras pues tenían, o los fabricantes de coches tenían a unos clientes cautivos y tenían una relación que yo te ofrezco y tú me compras, ahora ya esos fabricantes de bienes, vamos a decir, se tienen que integrar en plataformas y buscar qué otros servicios son complementarios para mis clientes. ¿Y cómo hago que se beneficie? Pues la empresa con la que creo una vinculación de servicios y mis clientes. Y eso lo vamos a ir viendo cada vez más. Hemos empezado con la movilidad, que si queréis es lo más visible. Airbnb es otro ejemplo, ¿no? Y bueno, creo que es una tendencia. Pero bueno, siendo tú arquitecto, creo que estás más autorizado que nadie a hablar de urbanismo y de ciudades inteligentes. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Yo solamente para
contrastar un poquito algunas de esas cosas. Creo que es una tendencia, creo que vamos para ahí, creo que en líneas generales son muy buenas ideas, pero creo que también hay que tener un poco de ojo con ese tipo de cosas de vuelta, con el cuidado de los derechos, en este caso de los consumidores más que de los ciudadanos. Recomiendo encarecidamente seguir una cuenta de Twitter que se llama @internetofshit, que no voy a hacer la traducción por temas de moral, que lo que hace es mostrar lo más ridículo del Internet of Things. El tipo que crea la cuenta es un fanático de los aparatitos. Yo también, me encanta, mi casa está llena de esas porquerías, pero lo mira con una mirada muy cínica porque hay mucha cosa muy mala dando vueltas. Entonces, por ejemplo, está lleno de gente que compró una cámara IP de alguna empresa pequeña, startup, que prometía el oro y el moro. La empresa se funde y al otro día la cámara deja de andar. Eso por lo que pagaste y que no rompiste, deja de andar. Y eso es, creo que, uno de los problemas de esas cuestiones como servicio. Que, insisto, creo que está bien, es una buena idea, pero necesitamos también adaptarnos un poco a cómo protegemos a las personas atrás de eso. El ejemplo de Miele en particular a mí es uno que me preocupa un poco porque Miele remotamente puede desactivar tu lavarropa si algo de lo que tú haces no le gusta. Que no sé, no es lo que yo quiero en un lavarropa. Y el otro día en esta cuenta contaban un ejemplo maravilloso de ingenieros de red que se volvieron locos porque no encontraban por qué la red no andaba. Y perdón, esto es medio para técnicos, pero la heladera de la oficina tenía un servidor que repartía las direcciones IP de la red y estaba conflictuando con el router. O sea que la heladera estaba dejando sin internet a toda la oficina. Creo que ese tipo de cosas requieren una mirada también. O sea, vamos a pasar por este proceso de optimismo lógico, etcétera, pero vamos a tener que tener un proceso así de dialéctica, de maduración, de ir al otro extremo y llegar a un medio para encontrar qué pasa. En tema de movilidad, por ejemplo, un ejemplo que a mí me parece súper interesante es cuáles son las consecuencias de Uber. Una de las cosas que vende Uber, digamos, y que suena súper razonable, es que la gente va a usar menos su auto porque usa Uber. Y sin embargo hay unas cuantas investigaciones en unas cuantas ciudades que muestran que en realidad quien está perdiendo usuarios es el transporte público, no los autos particulares. Entonces, así la idea, sea buena o tenga potencial, no necesariamente sola va a lograr los impactos que queremos que genere. Eso me parece que es otro tema importante. La tecnología no es ni buena ni mala, es, o sea, por sí sola, pero no podemos creer que no tiene impactos en cómo funcionan nuestras vidas, sobre todo cuando tiene un lugar tan preeminente en ellas. Solo puntualizar, car sharing en Madrid ha despegado también, uniendo a lo que decía yo al inicio, los retos de la ciudad. Hay un reto medioambiental en Madrid preocupante y es la calidad del aire de las ciudades que algunos ayuntamientos ya empiezan a abordar, ¿no? El car sharing es que es eléctrico, 100%. Entonces nos está evitando todas esas emisiones que generan una boina en Madrid que es preocupante. Por eso yo creo que hay que poner el foco en el reto importante de la ciudad y luego vamos a ver cómo todos nos aunamos para abrazar ese reto y dar una solución sostenible. Exacto. Sostenible económicamente y medioambientalmente. Ya, con sostenibilidad ya... Entiendo que estás diciendo sostenibilidad ambiental, social y económica. Efectivamente, es la propia definición. Pues yo creo que con este mensaje de ir caminando todos hacia la sostenibilidad y de hacerlo entre todos, porque solos no podemos, cerraría este panel. Os doy muchas gracias a todos por vuestras intervenciones y a nuestros anfitriones por esta oportunidad. Gracias. Gracias. Muchas gracias.